en defender el principio que la Constitución establece de que los que están en el poder no pueden reelegirse para que no usen el aparato del Estado a inclinar la balanza a favor de una candidatura y en contra de las demás, ¿no? Ahora, Javier Bedoya, este tema, sí, efectivamente, los presidentes de esos organismos se han retratado. Sin embargo, nos dejan el tema sobre la mesa. Pero más allá de eso, hay muchos otros temas que el gobierno está como dejando pendientes, ¿no es cierto? El tema del indulto, el tema Antauro es un tema que también genera controversia, pero ahí sigue corriendo. En fin, y son temas que el primer ministro trata en conferencias de prensa y los levanta de alguna manera o promueve la discusión porque siempre se pronuncia sobre el tema. ¿Podrían ser estas cortinas de humo o no? Sí, yo creo perfectamente que sí, y le está dando resultados. Las últimas encuestas dadas a conocer en días pasados indican que tanto el presidente como su señora esposa han repuntado, él en 2,5 puntos aproximadamente y la señora en 4 o 5 puntos, ¿verdad? Y entonces ese es un tema. Y segundo, porque quiero ser muy cauto en esto. No es de risas. Dígalo. Es que probablemente también sean cortinas de humo para bajar un poco la presión frente a una situación internacional que se va a agudizar en los próximos días, cuando en La Haya comiencen los informes orales, que es ya la etapa final, e inmediatamente después, en 6 meses, viene el fallo. Es evidente entonces que es del interés del Estado, y eso me parece acertado, el tratar de distraer la opinión pública del caso de La Haya en épocas en las que mucho chauvinista va a querer dar do de pecho y en consecuencia levantar banderas acá y en Chile, perdón, no solamente acá. Y entonces sí me parece razonable que se trate de distraer un poco y no focalizar tanto en ese tema que va a ser álgido en los próximos meses, pero que sean un poco más imaginativos, pues, ¿no? ¿Comparte la opinión, Carlos Cruz? Puede ser, pero yo creo que más bien el gobierno, por lo que veo que van a hacer en las próximas semanas, va a levantar el tema de La Haya. Canal 7 va a transmitir en directo la locución que va a hacer el embajador Wagner en La Haya. Están viajando congresistas a estar presentes. Así que creo que la falta de imaginación del gobierno va por el hecho que van a levantarlo de La Haya. Y quizás coincido con Javier que es un error, porque efectivamente vamos a levantar expectativas. Pero creo que por ahí va la cosa. Ahora, hay que reconocer que el presidente Humala y su esposa se manejan bien en términos de imagen. Le está funcionando muy bien la estrategia del mudo, ¿no? Como le funcionó bien a Castañeda, le está funcionando al presidente. Y ya quisiéramos al presidente Toledo, al presidente García, tener la popularidad que tiene el presidente Humala después de año y medio de gobierno, ¿no? Claro. O sea, que creo que ahora les duplica, y creo que en el caso de Toledo hasta le triplica la popularidad que tenía ya después de año y medio. Así que se manejan bien, y también es verdad que la economía sigue avanzando, y ahí el mayor logro que ha tenido el presidente Humala es incumplir todas sus promesas electorales, y eso está muy bien para quienes estamos de acuerdo en que el modelo económico no tiene que moverse. Y además han bajado un poco los conflictos sociales, y eso la gente lo percibe, y ahí eso ha contribuido a que mejore su imagen, ¿no? Y en la relación con los partidos, se hablaba mucho de una alianza con el fujimorismo, eventual, posible, y un intercambio entre el indulto y la ley para que la primera dama pueda postular. Pero sin embargo, sale esta acusación contra Alejandro Aguinaga, que el presidente hoy día apoya, ¿no es cierto? Porque se pronuncia como que el peor delito, el peor castigo que se ha dado a las mujeres ha sido el tema de las esterilizaciones forzadas. ¿Cómo entender entonces cuál es la conducta del gobierno con relación a los demás partidos o a la agenda política? Con los demás partidos yo creo que no tiene mayor acercamiento. No sé si buscará algún entendimiento, le bastaría y sobraría un entendimiento con el fujimorismo. Porque si sumamos los votos del fujimorismo más los del gobierno, tienen una mayoría muy holgada. Ahora, un entendimiento de esa naturaleza, cuánto va a resquebrajar una u otra bancada, y en consecuencia quien haga números pensando en cuántos son hoy pueden equivocarse, porque no sé cuántos queden después. Pero lo cierto es que por lo menos hasta donde yo percibo
en mi trato con otras gentes de diversas bancadas, el gobierno no tiene mayor acercamiento, no tiene mayor cercanía con otras bancadas. Puede ser que un ministro en un tema concreto converse con los jefes o los voceros. Más que con los voceros, converse, por ejemplo, con la gente más representativa de un partido al interior de una comisión, que es la que tiene que dictaminar. Pero más allá de eso, no hay mayormente aproximación del Ejecutivo hacia el Legislativo. Entonces, ¿le basta con su propio silencio y su propia actitud al gobierno para tener los niveles que tienen las encuestas? Sí, sí, y es curioso. Es un gobierno bien cerrado en ese sentido. Le basta su alianza con Toledo para lo que le da pues una mayoría muy con las justas, pero le basta con eso. Y no va a arriesgar tomar alguna medida que pueda romper esa alianza. En ese sentido, el tema del famoso indulto, para mí me queda clarísimo que lo que fue un lapsus del presidente que aceleró todo el proceso y que no tiene intención de darlo en lo absoluto. El señor Toledo se ha convertido para este gobierno lo que el señor Fernando Olivera era para Toledo hace unos años. Así es, en buen romance es eso. Y tal es así que en una conversación entre el presidente Humala y el presidente Toledo, no sé si en el fragor de los cafés, le ofrece la Defensoría del Pueblo a Toledo, y Toledo sale a decir, bueno, ahora vamos a apoyar a Fausto Alvarado, y se rompió todo el acuerdo para elegir el Defensor del Pueblo, como si eso fuera algo que una decisión que tomar dos bancadas, los dos de expertos, porque se necesita una votación tan amplia que tienes que abrir el espectro. Entonces, una de las razones, por ejemplo, por las cuales no se puede elegir estos altos funcionarios, es porque los que lideran hoy día el Congreso, y que además lideran el gobierno, no son capaces de conversar con el resto de las fuerzas políticas y crear consensos. No hay liderazgo, no hay diálogo. Yo también coincido con Javier, no hay ninguna conversación ni formal ni informal entre gente del Ejecutivo con organizaciones políticas que no sean las del gobierno. Pero eso aísla un poco al gobierno. Ya, pero entonces, ¿estamos yendo bien o le está yendo bien a la pareja presidencial? Le está yendo bien. ¿A ellos? ¿Y al país? También, el país, mira, por esta forma, pudo ser mucho peor, ¿no? Digamos, en ese sentido, yo me doy por satisfecho que felizmente las cosas cambiaron y están yendo por un ritmo mucho mejor del que nos esperábamos. Que podrían ir mucho mejor, por supuesto. O sea, mira, estamos en un país que no vivimos, por lo menos yo, de que salió de la universidad. Un presupuesto de 108.000 millones que vamos a aprobar. Cuando Toledo entró al gobierno, el presupuesto era 38.000. Fíjate la cantidad de plata que hay. El Estado devuelve 12.000 millones de soles al año que no puede gastar, y tenemos recursos para hacer esas grandes reformas como la reforma de la educación, la reforma de salud, invertir en infraestructura para de una vez saltar a ser un país. Y no se hace por falta de gerencia, por falta de capacidad operativa, que eso es culpa ya de varios gobiernos, pero en se nota que es un gobierno que ha cambiado, ha virado a lo que pensaba hacer, y tiene un equipo de gente que recién se conoce, ¿no? Gente que, inclusive muchos de ellos postularon en listas o están apoyando listas que eran adversarios del candidato Humala. Ahora, Javier Bedoya, ¿y la oposición qué? ¿Desapareció? ¿El gobierno no necesita oposición que haga balance? Permíteme primero retomar el tema que acaba de desarrollar Carlos, porque yo no coincido plenamente con lo que él expresa. Tú le formulaste la pregunta si el gobierno le va bien y él dice que sí. Yo diría que la economía del país, que está en automático, le está yendo relativamente bien todavía. Pero el país no está yendo bien, porque este gobierno se está caracterizando por jugar al avestruz, esconder la cabeza y no afrontar muchas situaciones. La situación de incertidumbre respecto al Conga y los brotes semejantes que han habido en otros lugares del país mantienen todavía la tensión social en un nivel muy alto y mantienen la incertidumbre al inversionista en un nivel que va deteriorando el flujo de capital que viene al país como inversión. Perdón, yo lo que dije fue que pudo ser mucho peor, ¿no? O sea, por eso pienso que está yendo mejor de lo que esperábamos, pero que estoy clarísimo
que no es un gobierno que en el escrutinio de la historia va a pasar a ser un gran gobierno, va a ser un gobierno que va a continuar con lo que ya veníamos haciendo. Muy bien. Entonces ahí sí retomo el tema y sí coincido con Carlos de que este gobierno no tiene gerencia y el Estado peruano carece de gerencia, no solamente el gobierno, en sus tres niveles, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos municipales. Y por eso es que terminan los ejercicios y nos encontramos con que los ministerios, por ejemplo, no han ejecutado, devuelven dinero porque no lo han ejecutado. Tú preguntaste, ya sé que me quieres cortar, tú preguntabas y nos gana el tiempo. La oposición que hay. ¿Existe? Sí, pero ¿No ¿sabes se le ve? qué? Mejor. Porque si realmente asumiéramos un rol de oposición, mira, con la oposición que el gobierno tiene dentro de su propia bancada le basta y sobra y no lo puede manejar. Muy bien. Si nosotros, los partidos que no somos de gobierno, asumimos un rol de oposición real, yo realmente cae el gobierno. Temo por la estabilidad del sistema. Bueno, vamos a ver. Conversaremos de ese tema en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Javier Bedoya. Muchísimas gracias, Carlos, por su presencia. Volvemos para hablar sobre la gestión de Susana Villarán. Uy, tema.